Bien, señores, continuamos con su programa Sentido Común. Bien, señores, miren, otro tema que queremos tratar con profundidad es el tema de las conquistas sociales que en medio de esta situación pues se han conseguido a través del gobierno y la sociedad dominicana. En este caso no se trata pura y simplemente del gobierno, porque así la gente entiende que estoy hablando de Luis Abinader. Estoy hablando del gobierno en términos general, porque esta pandemia comenzó con un gobierno que no era Luis Abinader, quien se vio obligado a tomar medidas incluso que en algunos casos podrían ser desacertadas, son aceptables. La medida que tomara el presidente anterior, Danilo Medina, porque tuvo que pagar la consecuencia de una improvisación frente a un mal pandémico como es el que tenemos. Por lo tanto, en muchos casos no es válido criticar por criticar determinadas medidas, sobre todo cuando han sido medidas que la ha continuado el actual gobierno, porque no hay alternativas que no sean tolerables en ese sentido. Y para ponerle una comparación, le puedo decir que hace 102 años aproximadamente, el país sufrió una pandemia que se le llamó en ese entonces, mal llamada, pero así se identificó como la fiebre española. Esa pandemia fue en el 1918 y terminó en el 20. Duró 2 años aproximadamente. Y esa pandemia tuvo más muertos cuando la población no llegaba a 1 millón de habitantes que la que tenemos hoy, en realidad, en tiempo real y comparativamente. Pero una serie de medidas tomadas en el 1918, del 18 al 20, óiganlo bien, han sido medidas tomadas ahora en el 2021. Es decir, hay cosas que no cambian. En aquella época se obligaba a la mascarilla, el distanciamiento social y una serie de medidas que las consecuencias eran mucho más severas que las que hoy se están tomando. Para ese entonces, el país estaba gobernado por la ocupación norteamericana, es decir, la intervención norteamericana fue en el 1916 y la pandemia en cuestión fue en el 18. 2 años tenía la ocupación norteamericana cuando ocurre aquella tragedia pandémica. 102 años han transcurrido, un siglo, algo más de un siglo, y tenemos entonces una pandemia donde hemos tenido que usar la misma tecnología, o mejor dicho, el mismo método de más de un siglo, lo hemos tenido que aplicar ahora. Y eso es sencillo. Entonces, nosotros queremos decir que en medio de esta pandemia, en medio de la situación política y en medio de la situación económica del país, tenemos un flamante gobierno que debemos comprender muchas cosas que no son tan sencillas. Por ejemplo, hay momentos donde adquirir determinada mercancía o determinados medicamentos, no hay espacio para licitación. No hay espacio para licitación. ¿Qué se hace? Basta identificar quién la tiene y a cómo la tiene.
Y hay muchas cosas que la mala tiene una sola casa, una sola distribuidora o un solo productor. No es ningún pecado comprar directamente a ese señor o a esa empresa. Sobre todo cuando se puede comprobar de que no hay otros oferentes y tenemos una emergencia. Calcule que hay una demanda de aspirina, tenemos que, de urgencia, licitarla, importarla, tiene un tiempo determinado, el mercado tiene una determinada cantidad y es de urgencia. Hay que comprarla en el mercado. Lo que hay que ver es las condiciones y dejarlo claro. Están muy caras, no importa, hay que comprarlas. Lo que hay que dejar claro es que se compraron a 18 centavos y no a 36. Ya esa es otra cosa. Pero nadie puede venir a decir, no se licitó. Cuidado con eso y que se entienda. Es un estado de emergencia el que vivimos. Y gracias a una serie de elementos que se han podido conformar, podemos darnos el lujo de no ser tan precipitado en la toma de algunas decisiones. Fíjense que hay algunas decisiones que a mi juicio no han sido bien tomadas, pero no las tomamos en cuenta, porque hay que estar en el momento preciso, con la necesidad para saber, para poder discernir si en realidad lo hemos hecho bien o mal. Si la necesidad nos llevan, la urgencia, a tomar decisiones que después fríamente podemos calificar de que fue una mala decisión. Pero fue un azar de la innovación que nos obliga el momento. Y esas cosas las tenemos que tener en cuenta. Pero al mismo tiempo también los dirigentes políticos y administrativos deben tener la suficiente transparencia para poder explicar y rebatir a las malas intenciones y dejar edificado al país sobre la legalidad de los hechos o las obligaciones que se toman en momentos determinados. Para yo hablar todo esto, yo no he hablado con ningún funcionario del gobierno, con ninguno. Yo simplemente me dediqué a investigar lo que desde hace tiempo vengo combatiendo y a decirles a los amigos que por razones políticas, sociales y económicas la emprenden en ese caso contra el señor Andy Dajuárez, decirle no, ustedes están equivocados, porque no es solo contra Andy. Es más, Andy es lo de menos. Se trata de una especie de comando que está tratando de cercenar la cabeza del ministro de Educación. Y se establecen una serie de conspiraciones, media verdades, unas y otras totalmente enteras, contra el ministro de Educación. Porque no tienen el valor de sentarse aquí como lo hacemos nosotros en cualquier lugar y decir lo que ellos consideren, pero abiertamente. Porque cuando vienes a ver, son colaboradores del propio ministro o cercano de su propio partido. Pero esa es la realidad. Y tienen una conspiración porque basta con calcular o compensar el presupuesto de educación. Y eso es lo que mueve, lo que está moviendo a algunos
conspiradores contra el Ministerio de Educación, que no es por mejorar el sistema para llevar más calidad, ni mucho menos, simplemente por una razón presupuestaria. Porque donde se administra mucho dinero, algo podemos hacer. Y una gran parte de las críticas que se hacen contra el Ministerio de Educación es movida por su presupuesto. Con esto no estamos diciendo que no hayan cometido errores y todo. Estoy seguro que hay errores. Errores nuevos y viejos. Y quiero cerrar esto, por ejemplo. ¿Por qué el Ministerio de Educación mantiene una resolución, una ley, un acuerdo, no sé qué, contra la persona, los maestros de determinada edad? No te nombran, si tú tienes 55 años en adelante, no te nombran en el Ministerio de Educación como docente ni como nada. Es un interdit, señores, y es un abuso. Es un abuso que se mantenga esa situación. Cuando hoy lo que debía hacer el Ministerio de Educación es apelar a una serie de personas que voluntariamente, que están pensionados, jubilados, maestros de larga data, y que estando pensionados todavía tienen fuerza y la capacidad suficiente para impartir docencia. Y lo que habría que hacer es, además, establecer centros docentes de emergencia, en tal caso, sea a distancia o presencial, porque déjenme decirles que hay una parte importante de los demandantes de educación que pueden, en estas circunstancias, por lo menos 2 veces a la semana o qué sé yo cuánto, ir presencialmente a recibir determinadas clases que se dificulta hacerla a la distancia, no importa la tecnología. Lo que hay es que adecuar el lugar para hacerlo donde vayan una cantidad determinada y donde se creen las condiciones, especie de una cúpula donde hay cada estudiante que garantiza el no contagio en sentido pragmático, en el sentido mecánico, y que se puede hacer. Entonces, ese es un elemento que no es una crítica contra el ministro de Educación, porque él encontró eso, pero es un señalamiento en que él debe revisar eso en beneficio de la educación dominicana. Lo demás se lo dejo a Momentum, que siempre evade de alguna u otras razones, de alguna u otra forma, algunos temas que nosotros tratamos aquí y que lo hacemos con deliberada intención de que Momentum coja su pedazo y a su forma le dé seguimiento. Porque, sin duda alguna, con la falla que tiene este programa Sentido Común y Momentum, son de los mejores programas que usted puede señalar en este país y en este momento. Y me perdonan la inmodestia, yo sí lo digo de Momentum, es un excelente programa, con un hombre de conocimiento y todo, pero él no dice eso mismo mío. Pero de todas maneras no importa, lo reconozco. Y entre Momentum y Sentido Común crean la obligación de que usted de una manera dé seguimiento cuando se trata de comunicación bien hecha. Será hasta mañana cuando estaremos de nuevo con ustedes en un espacio más de Sentido Común. Hasta entonces.